En este pantano, la muerte no llega con rugidos, sino con el silencio. Acecha bajo la superficie del agua, esperando un paso falso de su presa. Un solo movimiento lento, un segundo de distracción, basta para desaparecer por completo. En estas aguas, la naturaleza no ofrece segundas oportunidades. ¿Y qué sucede cuando dos de los principales depredadores del pantano se encuentran? Amazona salvaje dominar, o ser dominado. La cruda realidad de la supervivencia en el pantano. Bajo el calor sofocante del Amazonas, el agua ya no fluye, sino que permanece estancada, espesa por el limo y las hojas en descomposición. Antiguas raíces de árboles se extienden desde la tierra como un laberinto enmarañado, ocultando todo bajo la turbia superficie. A medida que el nivel del río comienza a descender, dejando tras de sí pantanos fangosos, el hábitat de todas las especies se reduce gradualmente alrededor de las charcas estancadas restantes. En estos puntos donde el agua y la tierra se encuentran, la vida parece transcurrir lentamente. Las arañas acuáticas se deslizan sobre la superficie tranquila del lago, mientras que los pájaros pequeños utilizan ramas secas como lugares de descanso. Todo parece intentar adaptarse a la dureza de la estación seca, buscando los lugares más frescos. Los capibaras no son la excepción. Emergen silenciosamente de los densos arbustos al borde del lodo, aprovechando con avidez los últimos recursos vegetales para saciar su hambre. Con su espeso pelaje y sus cuerpos robustos, se mueven lentamente, confiando plenamente en la quietud de su entorno. Bajo el sol abrasador, estos apacibles animales se concentran únicamente en la exuberante hierba verde a sus pies, completamente ajenos al más mínimo cambio en las profundidades del agua. La aparente tranquilidad de la colonia de capibaras se vio interrumpida repentinamente cuando un joven capibara se separó del grupo, adentrándose en la vegetación empapada que les impedía ver con claridad. Justo debajo de la vegetación flotante que pisaba, una anaconda gigante se había instalado horas antes. Su cuerpo era una sólida masa muscular, con un peso de cientos de kilogramos, pero permanecía inmóvil como un fantasma, gracias a sus escamas verde musgo que se mimetizaban a la perfección con el lodo y las hojas en descomposición. Para convertirse en el depredador de emboscada por excelencia, la anaconda poseía una estructura corporal perfectamente adaptada a las aguas turbias. Sus ojos y fosas nasales estaban situados muy por encima de su cabeza, lo que le permitía sumergir todo su enorme cuerpo bajo el agua sin dejar de respirar y observar cualquier movimiento en la superficie. No necesitaba ver a su presa con claridad. Su aguda lengua captaba constantemente señales químicas en el agua, lo que le ayudaba a determinar con precisión el tamaño y la distancia de su objetivo, incluso a través de la más mínima vibración. Cuando la distancia era de apenas unos centímetros, el silencio se rompió.
Con un empuje decisivo, como un resorte de acero liberado, la pitón clavó sus afilados dientes en el hombro de su oponente, usando su inmenso peso para arrastrar a la presa bajo el agua. Inmediatamente, densas espiras envolvieron al pequeño animal, impidiendo cualquier intento de resistencia. Las anacondas no son venenosas, pero su constricción es una sentencia de muerte mecánica. Cada vez que la presa exhalaba, las espiras musculares se apretaban aún más, estrechando el espacio pulmonar hasta que el latido cardíaco y el flujo sanguíneo cesaban por completo. En esta batalla, la victoria se determinó por el sigilo y la pura fuerza muscular. Eliminar a los individuos jóvenes o desprevenidos no era crueldad, sino una forma natural de mantener sana la población de capibaras y no sobrepasar la capacidad de sustento del humedal. El peligro no siempre viene de frente. A veces está justo a tus pies, esperando un instante de descuido para acabar con una vida. Tras amainar las ondas provocadas por la cacería de la pitón, el ambiente en otro rincón del pantano se vio alterado por el penetrante olor característico de una manada de pecarios que descendía de las tierras altas. A diferencia de otras especies dóciles, los pecarios poseen un fuerte sentido de la cohesión de la manada. Al buscar alimento, siempre mantienen una formación compacta, listos para cubrirse mutuamente con sus colmillos curvos y su temperamento agresivo. Esta disciplina los convierte en una de las presas más difíciles, incluso para los grandes depredadores. Sin embargo, entre la densa vegetación que ocultaba la luz, un astuto asesino se había posicionado. El jaguar no dependía de escamas resistentes ni anillos constrictores. Su arma era una combinación de fuerza explosiva y la habilidad para someter a su presa con una mordida que perforaba el cráneo. Con su pelaje estampado, mimetizándose a la perfección con las sombras y las hojas en descomposición, permanecía inmóvil como una estatua, esperando pacientemente un momento de distracción de la manada de animales que excavaban en busca de raíces en el barro. En medio del bullicio de la manada, un joven pecarí se sintió atraído por las raíces blandas a la orilla del agua. Cavó con diligencia, alejándose gradualmente de la protección de los adultos, completamente ajeno a la inminente amenaza de muerte. Al percibir que su presa estaba a su alcance, el leopardo se deslizó silenciosamente, su cuerpo musculoso moviéndose velozmente entre los arbustos en absoluto silencio. El joven pecarí permaneció ajeno a todo hasta que el silencio se rompió. Con asombrosa velocidad, el leopardo se abalanzó, clavando sus poderosas mandíbulas en la nuca de su presa antes de que pudiera reaccionar. Inmediatamente, usó la fuerza de sus hombros para arrastrar a la presa hacia la espesura de los arbustos y evitar así la represalia de los colmillos del adulto. Aunque los jabalíes retrocedieron de inmediato, gruñendo y embistiendo con furia en el aire, el depredador había desaparecido con su presa gracias a la perfecta táctica de ataque y retirada rápidos. En este ecosistema, la fuerza colectiva,
puede ser el arma defensiva más poderosa, pero una pequeña ruptura en la estructura de la manada es suficiente para que un depredador ataque. La capacidad del jaguar para ejercer presión sobre especies agresivas como el pecarí ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema, asegurando que ninguna especie pueda volverse demasiado dominante y agotar la vegetación alrededor del pantano. La fuerza colectiva solo existe mientras la estructura permanezca intacta. Un solo momento de desorden es suficiente para acabar con una vida. Cuando el sol de la mañana comienza a filtrarse entre la densa vegetación, el hambre tras una noche de digestión impulsa al depredador a emprender la marcha. El jaguar se mueve sigilosamente por los intrincados corredores de árboles, sus ojos dorados escudriñando las hojas en busca de una nueva presa. Detrás del espeso follaje, una manada de ciervos de pantano comienza su desayuno. Estos son los ciervos más grandes de Sudamérica, criaturas diseñadas por la naturaleza para dominar este duro entorno de humedal. Completamente diferentes de sus parientes terrestres, los ciervos de pantano poseen pezuñas excepcionalmente únicas. Sus dedos pueden extenderse ampliamente y están conectados por una capa de piel elástica, maximizando la superficie de contacto con el suelo. Esta estructura permite que un individuo que pesa más de 100 kilogramos corra velozmente por pantanos fangosos y vegetación flotante sin temor a quedar atrapado. Con su espeso pelaje marrón rojizo y sus grandes orejas que giran constantemente para observar a su alrededor, son expertos en escaparse bajo la cubierta de manglares. Sin embargo, su confianza en su agilidad sobre el lodo a veces los lleva a la sobreconfianza. El leopardo se arrastró pacientemente por el suelo, usando cada viejo tocón para acortar la distancia con el ciervo que permanecía solo a la orilla del arroyo. Tan pronto como el ciervo bajó la cabeza para mordisquear los brotes tiernos, el leopardo aceleró vertiginosamente. Al percibir el peligro, el ciervo se zambulló de inmediato en las profundidades del agua para aprovechar su habilidad para nadar y la fuerza de sus largas patas. Se desató una feroz lucha en las turbias aguas. Aunque el ciervo intentó usar sus fuertes patas para patalear y escapar en las profundidades y el lodo, sus largas patas, que normalmente le permitían correr rápido sobre el lodo, ahora se veían frenadas por la resistencia del agua. El leopardo no perdió el tiempo. Saltó sobre su lomo, sus garras se clavaron en su hombro y su enorme peso inmovilizó a su oponente con el furioso. La mordida decisiva en la nuca puso fin a cualquier intento desesperado de lucha. El tamaño gigantesco o la velocidad superior nunca han garantizado la supervivencia. En la naturaleza, los más aptos no son los teóricamente más fuertes, sino aquellos que logran superar la adversidad a medida que el entorno cambia. La caída de un individuo grande como el ciervo de los pantanos no es simplemente una muerte, es una transferencia de energía vital que mantiene la fuerza del superdepredador. Al mismo tiempo, esta búsqueda incesante evita la sobreexplotación de los humedales,
asegurando que el ritmo del pantano se mantenga en un equilibrio estable. Tras someter a su presa, el leopardo usó la fuerza de sus hombros para arrastrarla lejos del lodazal. Necesitaba llevarla más adentro del bosque para evitar la atenta mirada de los carroñeros. Antes de que el lodo removido por las patas del leopardo se asentara, el pantano se preparaba para un enfrentamiento aún más intenso. Bajo las turbias aguas, bajo el espeso limo, una figura colosal comenzó a agitarse. La anaconda, tras digerir su comida anterior, ahora, impulsada por el hambre, buscaba una mayor fuente de energía. Frente a ella, la superficie del agua se onduló ligeramente. Una masa oscura emergió del lodo y luego se hundió lentamente, creando círculos que se extendían suavemente. Esta vez, no se trataba de los dóciles capibaras, ni de algún animalito débil. A medida que la distancia se acortaba, las oscuras, ásperas y quebradizas escamas se hicieron gradualmente visibles, una formidable armadura natural. La criatura que yacía allí era un caimán negro adulto, una fortaleza móvil del Amazonas. Poseía un robusto exoesqueleto que cubría toda su espalda, lo que lo hacía casi inmune a las constricciones comunes. La anaconda comprendió que un enfrentamiento directo con las fauces del cocodrilo, con su fuerza de mordida de miles de sí, era un suicidio. Así que optó por acercarse sigilosamente por detrás, el punto ciego del oponente. La anaconda no eligió un ataque directo. Comprendió que las fauces del cocodrilo, con su fuerza de mordida de miles de sí, podían aplastarle la cabeza en un instante. Se deslizó en absoluto silencio, presionando su vientre contra el fondo fangoso para evitar ser vista por el oponente. Empleando una estrategia de aproximación basada en la cola, cada movimiento de la anaconda estaba calculado para no crear ninguna ondulación en la superficie. El silencio se rompió con un ataque relámpago. La anaconda desató sus primeras espiras, aferrándose al pecho y el abdomen del caimán. El cocodrilo contraatacó de inmediato, retorciendo violentamente su cuerpo. Su torsión mortal, un arma que normalmente usa para despedazar a sus presas, ahora la empleó para arrancar las espiras. La superficie del agua se agitó violentamente en medio de la caótica batalla. La pitón no mostró piedad, usando sus más de 6 metros de longitud para aumentar la presión. Cada vez que el cocodrilo exhalaba, las espiras se apretaban unos centímetros. Tras horas de feroz lucha en el fondo del lodo, la fuerza muscular de la anaconda comenzó a imponerse. Aunque la coraza ósea del caimán protegía sus órganos internos de ser aplastados de inmediato, la presión constante paralizó su sistema respiratorio. El cocodrilo se fue agotando gradualmente, sus movimientos de cola se debilitaron y finalmente fue arrastrado hacia las turbias aguas hasta quedar completamente inmóvil. La pitón gigante ganó, iniciando así el proceso de devorar a un digno oponente y asegurándose así un abundante suministro de energía para el mes siguiente.
En la naturaleza, una armadura resistente puede ayudar a soportar golpes directos, pero la resistencia y las prácticas acertadas son las que, en última instancia, determinan el resultado. El ganador no es solo el más fuerte, sino el que sabe neutralizar sin piedad las fortalezas de su oponente. La gran batalla entre estas dos especies dominantes es una parte inevitable de la ley de la selección natural. Cuando una anaconda caza un gran caimán, no solo se asegura su supervivencia, sino que también regula indirectamente la densidad del depredador principal en la zona. Esta restricción mutua ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema del pantano, creando hábitat para otras especies y preservando la biodiversidad milenaria del Amazonas. Tras los impresionantes enfrentamientos entre los grandes depredadores, la selva amazónica parece haber recuperado su tranquilidad intrínseca. Pero tras esa aparente paz, se esconde un sistema increíblemente sofisticado, donde cada vida que desaparece es un eslabón crucial para la supervivencia de toda la región. Desde el diminuto capibara hasta gigantes como la anaconda y el jaguar, todos componen una sinfonía del equilibrio ecológico más exigente del planeta. Sin embargo, este equilibrio milenario se enfrenta a desafíos sin precedentes por parte del ser humano. La expansión de la agricultura y la tala ilegal están reduciendo gradualmente el hábitat de estas especies animales. A medida que los bosques se fragmentan, se interrumpen los corredores migratorios del jaguar y los abrevaderos de las anacondas se contaminan con productos químicos mineros. Esta flagrante intervención no solo amenaza a especies raras, sino que también altera la cadena alimentaria, provocando consecuencias en cascada para todo el hábitat. El cambio climático global también está haciendo que las estaciones secas sean más largas y severas que nunca. La rápida desecación de los abrevaderos intensifica la lucha por la supervivencia, llevando a muchas especies al borde de la extinción local. Sin embargo, no todo está perdido, ya que se están intensificando los esfuerzos de conservación, tanto internacionales como locales. El establecimiento de áreas estrictamente protegidas y la restauración de corredores verdes le dan a la naturaleza la oportunidad de sanar las heridas infligidas por los humanos. El futuro de este humedal no solo depende de las leyes de la naturaleza, sino también de nuestras propias decisiones. Proteger a los depredadores ápice, como la anaconda o el caimán negro, es, en esencia, proteger la biodiversidad de los pulmones verdes de la Tierra. Mantener el equilibrio en la Amazonía no se trata solo de preservar un paraíso natural, sino también de garantizar la estabilidad climática para toda la humanidad ante los impredecibles cambios futuros. La naturaleza puede existir sin los humanos, pero los humanos no pueden existir sin la naturaleza. Cada pequeña acción que emprendamos hoy determinará si las legendarias batallas en la Amazonía continuarán o se convertirán en meras imágenes documentales en nuestra memoria. Unamos fuerzas para proteger la Amazonía, el patrimonio vivo más preciado de nuestro planeta. Mientras los vestigios de la selva se desvanecen tras la vegetación y las aguas del pantano recuperan su tranquilidad habitual, comprendemos que el Amazonas
no es solo un brutal campo de batalla por la supervivencia, es también un lugar que celebra las maravillas de la evolución, donde cada individuo, cazador o presa, contribuye al eterno fluir de la vida. Los enfrentamientos que acabamos de presenciar no fueron expresiones de crueldad, sino la forma en que la naturaleza mantiene su fuerza y resistencia ante el paso del tiempo. La historia de los depredadores del pantano nos recuerda un mundo salvaje que aún coexiste con nuestras vidas modernas, un mundo que necesita ser comprendido y respetado. No profanado. El Amazonas aún guarda misterios por explorar, batallas no registradas, y su futuro depende enteramente de nuestra conciencia actual. Si te impresionó la fuerza de la anaconda o la astucia del jaguar, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para explorar más aspectos fascinantes y ocultos de la naturaleza salvaje. No olvides dejar tus comentarios. Entre los depredadores del Amazonas, ¿qué especie te impresionó más? ¿La paciencia de la anaconda, la velocidad del jaguar o la robusta armadura del caimán? Comparte este video para difundir el mensaje de la importancia de proteger el valioso ecosistema de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en nuestros próximos videos. Bajo el intenso sol de la sabana africana, los fuertes no siempre ganan. Los peligros acechan por todas partes, donde un solo error puede revertir el destino. En esta tierra implacable, ¿es acaso seguro el dominio? Okavango, río de la muerte. Leones saltan con valentía sobre cocodrilos. El sol abraza los agrietados pozos de barro, anunciando el fin de la estación seca. Pero a miles de kilómetros de distancia, un milagro comienza a obrarse. Las lluvias tropicales de las tierras altas de Angola comienzan su viaje a través del continente. El agua no llega como una inundación furiosa. Se filtra, se infiltra y se arrastra por la arena y el polvo como un reptil gigante. El agua tarda meses en llegar al delta del Okavango. Cuando llega, transforma el desierto en un paraíso esmeralda. Pero esa agua también es traidora. Arrea a los herbívoros a oasis aislados, creando el escenario perfecto para sangrientas emboscadas. En este mundo,
El agua proporciona aliento, pero también es la guía hacia la muerte. Bajo el sol abrasador del Okavango, los leones de Tsaro permanecen inmóviles, como estatuas esculpidas a base de músculo e instinto. No son solitarios vagabundos en la árida sabana, son guerreros del pantano con amplios pechos y poderosas patas delanteras, fruto de decenas de miles de años de evolución para superar la increíble resistencia de corrientes tan profundas que les llegan hasta el cuello. La reina alfa, con el cuerpo cubierto de cicatrices como un mapa de supervivencia, entrecierra sutilmente los ojos mientras observa la otra orilla. El único objetivo digno por el que arriesgar sus vidas en este momento es la manada de búfalos africanos. Esos gigantes oscuros pastan tranquilamente, cargando con una abundante reserva de energía suficiente para alimentar a los leones durante días. Pero la barrera que los separaba de ese festín no era solo agua, era una trampa mortal repleta de antiguos fantasmas. Bajo las turbias aguas, masas acorazadas de más de 5 metros de largo se deslizaban silenciosamente. Cocodrilos del Nilo, buques de guerra, supervivientes de tiempos prehistóricos, se alineaban pacientemente. Los opacos ojos dorados del león no se apartaban de las inusuales ondas en forma de V en la superficie del río. Comprendía que, una vez que abandonaran tierra firme, su manada tendría que renunciar a su corona real y convertirse en torpes intrusos en el territorio de un asesino submarino sin rival. El momento decisivo había llegado. Toda la manada se alineó, aventurándose lentamente en la corriente. Y de repente, una gigantesca sombra negra irrumpió inesperadamente en la superficie del agua, saltando hacia arriba. Esto ya no era una cacería, sino una batalla por el control del único paso entre la vida y la muerte. Los leones se abrieron paso entre los buques de guerra circundantes. Bajo sus pies se agitaban las corrientes arremolinadas. Más adelante se extendían giros y vueltas mortales, pero los guerreros Tsaro nadaban contra la corriente, con las piernas afinadas por el fluir del agua. Cada paso era una impresionante batalla de ingenio con la muerte. Hasta que la última sombra saltó a la verde orilla, los leones habían vencido oficialmente su miedo primario al abismo. La superficie del río seguía agitada, y los gobernantes del abismo solo podían observar con resentimiento cómo su presa se les escapaba de las manos.
Delante de ellos se tambaleaba el búfalo de guerra, ahora en alerta. Su viaje para conquistar la peste negra apenas comenzaba, pero los leones ya habían superado la prueba más dura del Okavango: enfrentar y vencer sus propios miedos más primarios. Tras esta lucha, los leones pagaron un alto precio. Sus pechos se agitaban violentamente y el agua goteaba de su pelaje enmarañado sobre la hierba a chorros. El combate cuerpo a cuerpo en el río había agotado a los guerreros Saro. Los cachorros del líder guiaron silenciosamente a la manada hacia la espesura. No atacaron de inmediato. Los leones sabían que actuar ahora sería suicida. Necesitaban tiempo para que sus músculos se enfriaran y sus latidos cardíacos volvieran a la normalidad. En la sombra, sus brillantes ojos dorados permanecieron fijos en su objetivo, observando en silencio y esperando el momento en que la oscuridad comenzara a caer sobre la llanura. No muy lejos, se desarrollaba una escena completamente contrastante. La manada de búfalos del cabo, los gigantes de la sabana, aún disfrutaba del regalo del agua nueva. Bajo el sol dorado de la tarde, cientos de cuerpos oscuros se alzaban como rocas móviles. Era la época más gloriosa del año para los búfalos. El agua traía consigo exuberante hierba verde, una fuente de alimento de alta energía que los ayudaba a recuperarse tras la dura estación seca. Los resoplidos resonaban en las marismas, mezclándose con el crujido de la hierba seca. La vida de los búfalos transcurría con un orden asombrosamente disciplinado. En el centro estaban las hembras y sus crías, diminutas criaturas de pelaje marrón claro, rodeadas por una fortaleza móvil formada por los enormes cuerpos de los machos adultos. En ese momento, el deseo de perpetuar la especie era más fuerte que nunca. Estos gigantes, con sus cuernos arqueados fusionados en un escudo de acero, exhibían constantemente su poder para lograr el dominio. Un macho enorme iniciaba la batalla. Cada cabezazo suena seco y áspero, como rocas chocando. No hay espacio para los débiles. La fuerza del choque es suficiente para sacudir incluso una masa muscular de casi 1 tonelada.
El polvo se eleva de los poderosos cascos, mezclándose con los resoplidos fuertes y furiosos. Esto no es simplemente una lucha por el poder, sino una dura prueba para la naturaleza. Solo los genes más superiores, la voluntad más resistente, merecen quedar grabados en la línea de sangre de las generaciones futuras. Los búfalos salvajes no solo comen y duermen, son criaturas extremadamente sociales. Cuando los terneros cansados se tumban, sus madres les lamen el pelaje, una ternura poco común bajo sus pieles gruesas y ásperas. Algunos búfalos viejos se dispersaron hacia la orilla, revolcándose en el lodo suelto para refrescarse y protegerse de los parásitos. Pájaros pulgícolas se posaron en sus lomos como fieles compañeros, creando una falsa sensación de tranquilidad. Sin embargo, no se dejen engañar por su apariencia relajada. El búfalo africano no se ganó su nombre de peste negra por casualidad. Posee un sistema de alerta temprana extremadamente sensible. Una sola ráfaga de viento con el olor de un depredador o el chasquido de una rama pequeña pone instantáneamente a toda la manada en estado de alerta. Sus brillantes narices negras se mueven constantemente hacia arriba en busca del peligro. En ese momento, la manada está en su apogeo. La fuerza de su unidad y la abundante energía de la hierba fresca los transforman en una fortaleza impenetrable. Ignoran que, en la espesura a unos cientos de metros de distancia, una manada de leones se recupera, preparándose para atacar al eslabón más débil de esa oscura fortaleza. Bajo el abrasador sol del mediodía, la manada de leones de Tsaro comenzó su ataque. Mientras los búfalos machos competían por el derecho al apareamiento, su vigilancia se vio interrumpida inadvertidamente. Aprovechando los vientos cálidos que soplaban en dirección opuesta para ocultar su olor, los leones se arrastraron silenciosamente como fantasmas dorados entre la hierba quemada. La hembra alfa dio la señal. Desde ambos lados, los miembros más jóvenes se lanzaron repentinamente hacia adelante, formando un atronador ataque de pinza. El sonido de los cascos de búfalo pisoteando salvajemente el suelo agrietado, el polvo arremolinándose y oscureciendo la visibilidad. Un búfalo viejo y débil quedó aislado de la fortaleza colectiva.
Usó repetidamente el escudo de cuernos en su frente para ahuyentar a los temerarios intrusos. Pero la agilidad de los leones debilitó gradualmente al gigante oscuro. Desesperado bajo el sol abrasador, el búfalo decidió su única ruta de escape. Se zambulló directamente en las aguas turbias para sacudirse a sus perseguidores. Pero el río no le ofreció paz. En el momento en que su cuerpo de casi 1 tonelada tocó el agua, la superficie se agitó repentinamente. Los barcos de guerra de cocodrilos del Nilo, que habían estado esperando desde su enfrentamiento anterior, se acercaron inmediatamente. Atrapado entre 2 tenazas mortales, garras en tierra y dientes bajo el agua, el búfalo se vio obligado a tomar una decisión de vida o muerte. Con un esfuerzo extraordinario, luchó por escapar rápidamente del territorio del cocodrilo, aceptando el destino de volver a la orilla herbosa. Pero allí, los leones esperaban con paciencia inquebrantable. Acorralado, exhausto por la pérdida de sangre y el calor abrasador, el gigante del Okavango no tenía fuerzas para defenderse. Los leones atacaron simultáneamente por todos lados, aprovechando el peso de la presa sobre el barro resbaladizo. Una mordedura fatal y la muerte negra finalmente cayó a los pies de sus conquistadores. La perseverancia de la familia Tsaro había sido ampliamente recompensada. Desde arriesgar sus vidas para escapar de la manada de cocodrilos al amanecer, hasta la impresionante persecución bajo un sol abrasador, todos sus esfuerzos culminaron en un festín. El aroma a sangre fresca impregnaba el aire, marcando el fin de una vida y la continuación de una dinastía. Bajo la dorada luz del sol de las llanuras, los leones comenzaron su festín afirmando su dominio absoluto sobre esta tierra paradójica. En el cielo abrasador, manchas oscuras comenzaron a dar vueltas. Los buitres habían presentido la muerte. Bajo la hierba, diminutas mangostas estiraban el cuello, listas para devorar cualquier resto. El Okavango nunca desperdiciaba un sacrificio. La muerte del búfalo era el sustento de toda una comunidad oculta. Pero al ponerse el sol, un ligero temblor se extendió desde la tierra. Los pequeños animales se dispersaron de inmediato y los leones se detuvieron, mirando al horizonte. Desde la neblina de polvo y calor, una colosal sombra oscura se acercaba lentamente. Era un elefante africano de bosque. Con un peso de más de 6 toneladas,
Cada paso de un elefante no es un simple movimiento, es una creación geológica. Caminan lenta pero majestuosamente por campos de juncos más altos que la cabeza de un hombre, creando caminos vitales para el flujo del agua. Los elefantes son los mayores guardianes del Okavango. Sin sus enormes huellas, el agua se estancaría, convirtiendo toda la llanura en un pantano mortal. Con sus trompas milagrosas e instintos heredados, excavan profundamente en la arena árida, desenterrando fuentes de aguas subterráneas para salvar a miles de diminutas criaturas que mueren de sed. Donde hay elefantes, hay vida. Pero tras esa imponente apariencia montañosa, se esconde un alma de sensibilidad inigualable en la sabana. Se han visto manadas de elefantes detenerse ante el esqueleto blanco de un viejo amigo que había estado allí durante muchas temporadas. No pasan indiferentes, se detienen, tocando suavemente los huesos con sus trompas, un ritual silencioso de despedida que dura horas. En medio de la violencia y las sangrientas cacerías del Okavango, la compasión de los elefantes es como una nota suave. Un silencio sagrado que nos recuerda que el corazón y la empatía aún existen, por encima incluso de las leyes más duras de la naturaleza. El Okavango es un canto de supervivencia, donde cada criatura desempeña un papel irreemplazable. Desde las pesadas pisadas de los elefantes que alteran el curso del agua, las mordeduras de los leones que desgarran el agua, hasta la devoción de la jauría de perros salvajes, todo se funde en un ritmo eterno. Pero esta fuente de vida se desvanece lentamente. El cambio climático y las presas río arriba están cortando silenciosamente la fuente de vida del delta. Cada año llega menos agua. Cada año, los campos verdes dan paso a un poco más de polvo. Si el Okavango se seca, no solo significará la pérdida de un bosque, sino el colapso de un milagro que la naturaleza ha construido durante millones de años. Proteger este lugar no se trata solo de proteger a los animales, sino de proteger una parte del alma de la tierra. Porque si el rugido de los leones del pantano se desvanece y las pisadas de los elefantes ya no resuenan en la arena,
perderemos uno de los capítulos más gloriosos del libro de la vida. Comparte esta historia para ayudarnos a proteger los últimos vestigios de la vida silvestre. Suscríbete ahora para no perderte las mayores epopeyas de supervivencia del planeta.